El olor a tocino frito y café recién hecho no era lo que Luis Miguel Gallego Basteri tenía planeado para su mañana. Se suponía que estaría a medio camino de una reunión en el centro de Guadalajara, revisando informes de sus viñedos y propiedades en la parte trasera de su coche. En cambio, una llanta ponchada en la carretera lo dejó varado a las afueras de Jalisco, sin nada a la vista más que una polvorienta cafetería llamada El Rincón de la Abuela. Empujó la puerta de cristal. La campana de arriba dio un tintineo cansado. El lugar parecía congelado en el tiempo. Cabinas de vinilo con cinta adhesiva, fotos descoloridas de equipos de béisbol locales en las paredes, una rocola que probablemente no había tocado una canción en años. Luis Miguel se ajustó la chaqueta, sintiéndose fuera de lugar con su traje de diseñador entre camioneros y granjeros que usaban gorras. Se deslizó en una cabina de la esquina, pidió un café solo y estaba sacando su teléfono cuando una voz dijo: «Buenos días, le ofrezco algo de desayunar». Levantó la vista y por un segundo su mente se quedó en blanco. De pie allí, con un bolígrafo y una libreta en la mano, estaba Rocío Olvera. No una Rocío Olvera, la Rocío Olvera, su mejor amiga de la secundaria. La chica que solía interrogarlo sobre álgebra mientras se sentaban en las escaleras de su edificio de apartamentos. La que le enseñó a ignorar a los niños que se burlaban de sus tenis de segunda mano. La que tenía sueños más grandes que cualquier persona que hubiera conocido. Pero aquí estaba, usando un delantal descolorido, el pelo recogido en un moño suelto, los ojos un poco más cansados de lo que recordaba. Ella no lo reconoció. Todavía no. Estaba demasiado ocupada secándose las manos en un trapo de cocina, la comisura de su boca temblando como si estuviera tratando de sonreír a través del agotamiento. A Luis Miguel se le hizo un nudo en la garganta. No la había visto en más de 20 años. En ese entonces, ambos habían jurado que dejarían su barrio y nunca mirarían atrás. Él había cumplido esa promesa y más. Su imperio musical y de bienes raíces se extendía por varios países. Su rostro había aparecido en revistas. ¿Y Rocío? No pudo evitar notar el temblor en sus manos cuando notó su orden, la forma en que sus hombros se encorvaban entre las mesas. No quería mirar fijamente, pero no podía parar. Ella levantó la vista finalmente. Su mirada se encontró con la de él. «Espera, Luismi», dijo lentamente, ladeando la cabeza. «Luis Miguel Gallego Basteri». Su voz aún tenía la misma calidez, como si los años no se la hubieran robado. Pero la mirada en sus ojos, eso era diferente. «Hola, Rocío», dijo, levantándose ligeramente. «Ha pasado mucho tiempo». Soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. «Ya lo creo. ¿Qué haces en un lugar como este?» Él podría haber respondido honestamente. «Lenta ponchada. Mala suerte. Salida equivocada». Pero algo en su tono lo hizo elegir sus palabras con cuidado. «Solo de paso». Pero la verdad era que no estaba seguro de si esto era una coincidencia o algo que debía ver. Pero antes de que pudiera resolverlo, ella miró por encima del hombro hacia la cocina, como si alguien la estuviera llamando. Y cualquier conversación que estuvieran a punto de tener tuvo que esperar. Rocío garabateó algo en su blog de pedidos antes de apresurarse hacia la ventana de la cocina. El cocinero, un hombre corpulento con un pañuelo manchado de sudor, ladró algo que Luis Miguel no pudo oír por el ruido de los platos. Ella tomó 2 platos humeantes, los equilibró en un brazo y se dirigió a otra mesa con el tipo de ritmo practicado que solo se obtiene de años de hacer lo mismo. Luis Miguel se recostó, tamborileando con los dedos contra la taza de café que tenía delante. No estaba acostumbrado a esperar a que la gente volviera. En su mundo, la gente hacía tiempo para él, pero aquí era solo otro cliente en la fila. Finalmente, después de dejar la comida y rellenar el té helado de alguien, regresó. «Ok», dijo, deslizándose en la cabina frente a él por un segundo. «Sé que ha pasado una eternidad, pero definitivamente eres tú». Se rió suavemente. «Incluso tienes la misma cara seria». Él sonrió. «Supongo que nunca se me quitó». Los ojos de Rocío se movieron por su traje, el reloj en su muñeca y la forma en que sus zapatos parecían no haber tocado la tierra. «Te ves diferente, sin embargo. En el buen sentido. Así que, ¿a dónde te llevó la vida?» Luis Miguel dudó. Sabía lo que decir cantante famoso y empresario millonario podía provocar en un restaurante de un pueblo pequeño. Las conversaciones cambiaban. Los rostros se tensaban. La gente asumía que te creías mejor que ellos. Y con Rocío, lo último que quería era que ella sintiera esa barrera entre ellos.
Estoy en el mundo de los negocios, dijo simplemente. Me mantiene ocupado. Ella levantó una ceja. ¿Negocios? ¿Cómo vender casas? Algo así. Dio un sorbo a su café para evadir la pregunta. Su sonrisa era educada, pero había algo en sus ojos. Curiosidad, tal vez incluso sospecha. Aún así, no insistió. ¿Y solo estás de paso por Jalisco o qué? Preguntó, mirando por encima del hombro de nuevo cuando una campana sonó desde la cocina. Sí, solo una parada técnica. Eso es raro, dijo, poniéndose de pie de nuevo. La mayoría de la gente que se detiene aquí son clientes habituales, camioneros o gente perdida. Él se rió. Supongo que estoy en la última categoría. Entonces. Ella agarró su menú. Pondré tu orden. No te vayas a desaparecer. Luis Miguel la vio tejerse entre las mesas de nuevo, saludando a los clientes por su nombre, sonriendo incluso cuando las sonrisas no eran correspondidas. Recordó cómo solían hablar de abrir una librería juntos. Un día, una con sillones cómodos y paredes cubiertas de arte de niños locales. Verla aquí llevando platos en lugar de libros hizo que su estómago se retorciera. Pero lo que más lo inquietó fue lo fácil que parecía ocultar lo que sea que estuviera pasando detrás de esa sonrisa. Y estaba empezando a darse cuenta de que quería saber por qué. Rocío regresó unos minutos más tarde, colocando un plato de huevos revueltos y tostadas frente a él. Cortesía de la casa, dijo con un pequeño encogimiento de hombros. No tienes que hacer eso, respondió Luis Miguel. Quiero, dijo ella, deslizándose en la cabina frente a él de nuevo. No todos los días un viejo amigo entra aquí. Él estudió su rostro mientras ella le servía más café. Ahora había tenues líneas cerca de sus ojos, del tipo que se obtienen tanto de la risa como de la preocupación. Sus manos eran más ásperas de lo que recordaba, y una pequeña cicatriz cruzaba la parte superior de su nudillo, así que comenzó a remover un paquete de azúcar en su propia taza. ¿Cómo es el mundo de los negocios? ¿Vendes casas o algo más grande? Más grande, dijo él con cautela. Apartamentos, propiedades comerciales. Ese tipo de cosas. Sus cejas se levantaron ligeramente. Eso suena intenso. Tiene sus momentos. Ella asintió lentamente. Qué bien por ti. Siempre trabajaste duro. ¿Recuerdas cómo solías ayudarme con la historia, a pesar de que la odiabas? Él se rió. Todavía me acuerdo. Solo te ayudé porque amenazaste con dejar de ayudarme con las matemáticas. Su risa fue real esta vez, no la educada. Cierto. Ella bebió su café. Luego miró hacia abajo a la mesa como si estuviera decidiendo si decir algo. Es raro verte aquí. Me hace pensar en todas las cosas de las que solíamos hablar. ¿Cómo la librería? Preguntó. Sí. Ella sonrió débilmente. Supongo que la vida tenía otros planes. Luis Miguel quería preguntar cuáles eran esos planes, pero podía sentir el peso detrás de sus palabras. No era el tipo de cosa que se pregunta en un restaurante lleno de gente que podría escuchar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó en su lugar. Ella se encogió de hombros. Un tiempo. El trabajo es estable. Paga las cuentas. La forma en que lo dijo, sin convicción, le dijo más que cualquier larga explicación podría haberlo hecho. Un grupo de clientes ruidosos entró y Rocío se dirigió hacia ellos, su sonrisa volviendo a su lugar como una máscara que había usado 1000 veces. El deber llama, dijo, deslizándose fuera de la cabina. Mientras se alejaba, Luis Miguel picoteaba su tostada, su mente girando. Esta era Rocío, la chica que una vez le dijo que iba a tener un negocio, viajar por el mundo y nunca conformarse con menos. Pero aquí estaba, conformándose con menos todos los días, y él no podía dejar de preguntarse qué le había pasado a sus sueños. Luis Miguel se quedó en esa cabina más tiempo de lo que pretendía. Vio a Rocío trabajar en el lugar como si lo hubiera estado haciendo para siempre. Equilibrando platos, esquivando a un niño que corría entre las mesas, riéndose del chiste de un anciano que probablemente había escuchado 100 veces antes. Pero había grietas en la actuación. Cuando pensaba que nadie la estaba mirando, su sonrisa se desvanecía. Se detenía para frotarse la muñeca como si le doliera. Miraba por la ventana delantera por un momento demasiado largo antes de obligarse a volver a moverse. Cuando la multitud se dispersó, ella regresó, apoyándose en el borde de la cabina. ¿Sigues en contacto con alguien de tu barrio?, preguntó. No realmente, dijo. La vida se ocupó. Sí, lo mismo aquí. Su mirada cayó al suelo por un segundo. Excepto que, ocupado,
se ve un poco diferente para mí. Él no pasó por alto el matiz en su voz. ¿Quieres hablar de eso? Ella dudó. Luego sacudió la cabeza. Aquí no. No con el tío Lolo escuchando. Ella inclinó la barbilla hacia el cocinero de la parte de atrás, que claramente estaba tratando de parecer ocupado mientras se asomaba por la ventana de la cocina para escuchar. Luis Miguel sonrió ligeramente. Estás libre después de tu turno. Sus ojos se movieron hacia el reloj. Si puedo conseguir que alguien cubra la última hora, tal vez. Pero se quedó callada, mordiéndose el labio. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Solo ponernos al día, dijo, pero sabía que esa no era toda la verdad. Quería saber por qué estaba aquí, qué había pasado entre sus sueños de adolescentes y esta cafetería. Antes de que pudiera responder, un hombre con una gorra de camionero manchada agitó su taza de café vacía en el aire. Rocío, otra vez. La historia de mi vida, suspiró. Mientras se alejaba, Luis Miguel notó un ligero cojeo en su paso. Sutil pero ahí. Algo le dijo que su vida había sido más difícil de lo que estaba dejando ver. Pero no tenía idea de cuán profunda era esa dificultad hasta que se sentó frente a él más tarde y le contó todo. La cafetería estaba casi vacía para cuando Rocío se deslizó en la cabina frente a Luis Miguel de nuevo, esta vez sin su delantal. Su cabello estaba suelto ahora, enmarcando su rostro, y se parecía un poco menos a la camarera a la que todos daban órdenes y un poco más a la chica que él recordaba. Tengo 30 minutos antes de que llegue mi relevo, dijo. Querías hablar. Así que habla. Luis Miguel se inclinó hacia adelante. Quería ver cómo has estado. Realmente has estado. Ella soltó una pequeña risa, sin humor. ¿Estás seguro de que quieres la versión honesta? Es la única que me interesa. Por un momento ella solo lo miró fijamente como si estuviera debatiendo si él podría manejarlo. Luego respiró hondo. Muy bien. Después de la preparatoria, obtuve una beca para la Universidad de Guadalajara. Pensé que era mi boleto de salida, pero a la mitad mi mamá se enfermó. Dejé la universidad para cuidarla. El dinero escaseó. Las cuentas se acumularon. Después de que ella falleció, nunca regresé. Luis Miguel no la interrumpió. Me casé con un chico que parecía estable. Pensé que me ayudaría a volver a la normalidad. Resulta que le gustaba la idea de una esposa que no hiciera preguntas sobre a dónde iba el dinero. Cuando finalmente las hice, resultó que era una mesa de póker en Las Vegas y el dinero era todo lo que teníamos. Ella miró sus manos. Se fue hace 2 años. No he sabido nada de él desde entonces. El pecho de Luis Miguel se oprimió. ¿Y has estado aquí desde entonces? Sí. Probé otros trabajos, pero este es estable. No hay mucho más en la ciudad. A menos que tengas un título, que no tengo. Ella se encogió de hombros. Como si eso lo explicara todo. Rocío, comenzó, pero ella levantó una mano. No lo hagas. No te estoy diciendo esto por lástima. Es solo la vida. Algunas personas ganan en grande. Algunas personas terminan aquí. Él sacudió la cabeza. Así no es como lo veo. No perdiste. Teddy Barón. Eso es diferente. Ella sonrió débilmente. Fácil para ti decirlo cuando estás sentado ahí con un traje que probablemente cuesta más que mi coche. Él se recostó, estudiándola. Tal vez. Pero eso no significa que no recuerde de dónde vengo o a las personas que me ayudaron a llegar aquí. Sus ojos se suavizaron un poco. Entonces, ¿qué estás diciendo? Luis Miguel no respondió de inmediato, porque la verdad era que la idea que se estaba formando en su cabeza era más grande que solo invitarla a cenar o deslizarle algo de dinero. Pero sabía que si lo decía en voz alta, podría cambiar la vida de ambos para siempre. Luis Miguel esperó hasta que el turno de ella terminó. Salieron juntos a la luz desvanecida del desierto, el letrero de neón de la cafetería zumbando detrás de ellos. Su coche, un viejo sedán descolorido por el sol, estaba estacionado torcido junto a la acera. Ella arrojó su delantal en el asiento trasero y se apoyó contra la puerta. Entonces, dijo, ¿me vas a decir lo que tienes en mente? ¿O solo nos vamos a quedar aquí mirándonos? Él se metió las manos en los bolsillos. ¿Qué pasaría si te dijera que podría ayudarte a salir de aquí? Su frente se frunció. ¿Salir de Jalisco? ¿De esto? ¿La cafetería? ¿Los trabajos sin futuro? ¿La rutina que te ha estado reteniendo? Ella se cruzó de brazos. ¿Y qué? Solo vienes y lo arreglas todo. Así no funciona la vida, Luismi. A veces sí, dijo tranquilamente. Si a alguien le importa lo suficiente como para hacerlo realidad. Su expresión se tensó. No quiero caridad. Esto no es caridad,
respondió. Esto es que yo te pague a ti por creer en mí antes de que nadie más lo hiciera. Eres la razón por la que pasé matemáticas. Eres la razón por la que no dejé la escuela. Ni siquiera te das cuenta de lo mucho que eso importó. Ella miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. Incluso si dijera que sí, ¿qué exactamente me ofreces? Un trabajo. No solo un trabajo. Afirmó. Soy dueño de propiedades en Riviera Maya. Una de ellas necesita un gerente. Es trabajo de oficina, buen salario, beneficios. Yo cubriría la capacitación. Ella volvió la cabeza bruscamente hacia él. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Tienes la inteligencia para ello. Y sé que serías buena en eso. Rocío se rió por lo bajo, sacudiendo la cabeza como si no pudiera decidir si él estaba loco o era genuino. Es mucho para asimilar. Piénsalo, dijo. No tienes que decidir ahora mismo. Pero no te lo ofrezco porque sienta pena por ti. Lo ofrezco porque sé que eres capaz de más de lo que este lugar te va a dar. Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró más allá de él, viendo un camión rugir por la carretera. Lo hace sonar tan simple. A veces lo es, dijo. Durante un largo momento, el único sonido fue el zumbido del letrero de la cafetería y el bajo zumbido de los coches que pasaban. Finalmente ella lo miró de nuevo. Lo pensaré. Pero Luis Miguel pudo notar por la forma en que lo dijo que algo dentro de ella ya había cambiado. Como si por primera vez en años, realmente pudiera imaginarse un camino a seguir. A la mañana siguiente, Luis Miguel estaba a la mitad de su café en el motel cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Hola, soy yo. La voz de Rocío se escuchó, un poco temblorosa. Lo pensé. Él dejó su taza. Estoy asustada, admitió. Ha pasado tanto tiempo desde que hice algo grande. Pero si la oferta sigue en pie, quiero intentarlo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Sigue ahí. Haré que mi asistente te envíe los detalles. Empezaremos el próximo mes. Silencio por un segundo. Luego ella dijo suavemente, gracias por verme como algo más que este trabajo. Por recordar quién solía ser. Nunca dejaste de ser ella, Rocío, dijo. Solo lo olvidaste por un tiempo. Cuando colgó, sintió algo que no había sentido en años. Esa misma chispa que había tenido de adolescente cuando se sentaban en las escaleras soñando con lo que era posible. 3 meses después, Luis Miguel pasó por la oficina de la Riviera Maya para ver cómo iba todo. Rocío estaba detrás del escritorio, con unos auriculares puestos, escribiendo con confianza en una computadora. Levantó la vista y sonrió. No la sonrisa cansada y practicada de la cafetería, sino una real, del tipo que llega a los ojos. Jefe, bromeó. Voy a arruinar mi productividad. Él se rió. Solo me aseguro de que sigas aquí. ¿Dónde más podría estar? Dijo ella, y él pudo notar que lo decía en serio. Mientras salía del edificio, Luis Miguel pensó en lo simple que había sido. Una conversación, una oportunidad, y todo era diferente. A veces, ayudar a alguien no significa darle el mundo. Significa mostrarle la puerta y recordarle que puede caminar a través de ella. Y si estás escuchando esto, tal vez haya alguien en tu vida que haya olvidado su propio potencial. No solo les digas que pueden lograrlo. Muéstrales cómo. Nunca sabes cuánto podría significar ese momento. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un pequeño empujón hacia su propia segunda oportunidad.